comenzamos como hacemos siempre todo. Comenzamos el día, cuando salimos a la calle, cuando nos disponemos a compartir la comida, cuando tenemos por delante una situación comprometida. Bueno, pues siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en esta lección tenemos muy presente a Magdalena, carmelita misionera, que está en Ávila y que, bueno, sigue muy de cerca la lección y está ya preocupada por el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, el futuro del año que viene, pues lo dejamos todo en manos de Dios, ¿verdad? Pero ella es una mujer muy entusiasta de la lección. Y algunos, creo que Maripaz y Arsen, tuvieron la suerte de encontrarse este fin de semana con ella en Ávila. Entonces la tenemos presente. También a todos los que siguen esta lección por medio de YouTube, en el canal Gonzalo de Cangas y en el FIPECA, que no es poca gente, ¿verdad?, la que sigue. Y sobre todo, muchos siguen esta lección en comunidad. Por ejemplo, me llamaron las franciscanas misioneras de María, de la calle de San Julián, creo que es San Julián, y me decía que toda la comunidad se había reunido para hacer el retiro del sábado, viendo el vídeo de, bueno, esto que hicimos aquí. Vale. Después también tenemos presente, bueno, nos alegra mucho la presencia de Puri y de Maite, que después de una ausencia prolongada por el Mediterráneo, pues se incorporan ya a esto. Bien. Estar en la playa es muy bueno, pero estar en la lección, vale. Y también, pues, recordamos a algunos que echaréis en falta. Hoy no están por aquí ni Julio, ni Julián, ni Atanasio, ni Jesús, porque se han ido al Mediterráneo para una experiencia espiritual en el desierto de Las Palmas. Les tenemos muy presentes. Bueno, y hoy vamos a hacer, en el cuarto domingo de Cuaresma, vamos a leer y comentar el Evangelio de Juan 9, 1, 41. En realidad, aquí no vamos a leer todo, porque es un Evangelio larguísimo, como el del otro día, ¿os acordáis? El de la Samaritana. Bueno, pues este también muy largo. Así era Juan, el evangelista Juan. Pero vamos, este Evangelio está Juan 9, 1, 41. Y para invocar al Espíritu comenzamos con un canto que ya cantamos en el retiro del silencio que tuvimos aquí y en el que estuvisteis muchos de los presentes. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, enséñanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú, adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Bueno, entonces cantamos este canto porque habla de luz y el Evangelio de hoy habla de luz, de cegueras y de luz. Y es muy importante esto porque al cerrar los ojos, cuando hemos mirado mucho a Jesús, cierra uno los ojos y ve a Jesús. Cada uno de los que estamos aquí nos hemos hecho una imagen de Jesús.
Todos queremos a Jesús, creemos en Él, pero lo hemos imaginado de una manera peculiar, original. Entonces, os invito ahora que, si queréis, cerremos los ojos para mirar a Jesús dentro, en estos ojos interiores que se abren para ver a Jesús. Bueno, y le pedimos al Espíritu que venga y nos ayude a ver a Jesús, porque creer es ver a Jesús con los ojos del corazón. Ven, Espíritu, y enséñanos, ayúdanos a amar cada día más a Jesús. Y volvemos a cantar otro canto. Bueno, cantamos otro canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Todos nosotros vivimos noches y le pedimos al Señor que encienda su luz en la noche. Y también, como sabéis, este mundo nuestro pues tiene muchas noches. Y no son tonterías, sino que son situaciones en las que mucha gente sufre, y de qué manera, y mucha gente muere y pasa hambre. Entonces cantamos este canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz. Bueno, y para motivarnos, os recuerdo que estamos en Cuaresma, en el cuarto domingo de Cuaresma. Y si recordáis, en el primer domingo de Cuaresma estuvimos en el desierto. ¿Os acordáis? En el desierto. Y en las tentaciones. Y lo que nos ayudó a vencer, lo que ayudó a Jesús a vencer la tentación, y lo que nos ayuda a nosotros a vencer la tentación, es la palabra. Primer domingo, el desierto. Lugar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El segundo domingo del desierto nos fuimos al monte. ¿Os acordáis? Al monte. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, que era las bienaventuranzas. Una maravilla, las bienaventuranzas. También, de nuevo, protagonista la palabra. El tercer domingo de Cuaresma fuimos a un pozo. Y en un pozo nos encontramos con Jesús, que se sentó en el brocal del pozo y esperó a que viniera una mujer que tenía mucha sed y que le pidió en un momento determinado: dame de beber, dame el agua viva. La samaritana, de nuevo, la palabra que calma la sed y lleva a la persona a la plenitud. Bueno, pues en este cuarto domingo vamos a ir al camino donde está un ciego. Normalmente los ciegos siempre estaban en los caminos. ¿Por qué? Pues porque por los caminos pasaba la gente. Y entonces el ciego aprovechaba donde había gente. No se va a ir un ciego a un desierto donde no hay nadie. Se ponían en los caminos, en los cruces de los caminos, y allí pedía limosna. Y este ciego, en el camino, se va a encontrar con la palabra. Entonces, fijaos, la palabra protagonista de nuestro camino en el Adviento, para llegar vestidos con la túnica de Pascua y llevar una alegría al encuentro con Jesús resucitado. Bien, este domingo cuarto de Cuaresma se llama, por tanto, Domingo de la Luz, o Domingo de la Alegría, porque este ciego, cuando Jesús le da la vista, experimenta un gozo tremendo. Domingo de la Luz, Domingo de la Alegría. Por eso, en la tradición cristiana, a este domingo se le llama Domingo de Letare. ¿Os suena la palabra letare?
Gaude letare, alégrate Virgen María, diremos en la Pascua. Bueno, pues este es el domingo de la alegría. No una alegría tan intensa como la Pascua, pero es una alegría. Por eso domingo de letare. Bueno, y nos vamos a encontrar un relato sabroso, profundo y desafiante. Un relato, un encuentro precioso. Bueno, y aparecen tres personajes fundamentales en este relato. Por una parte, el ciego, por otra parte, Jesús, y por otra parte, los fariseos. Los fariseos. También aparecen los padres del ciego y también la gente que rodeaba a Jesús. Siempre que estaba Jesús, pasaban cosas y por eso la gente se acercaba. Bien, y este relato nos va a ayudar a ir preparando nuestro camino hacia la Pascua y a revivir nuestra condición bautismal. El bautismo, que es de donde nace todo, vivirlo, entenderlo, para que realmente entremos con gozo en la Pascua, en la noche de Pascua. De alguna manera, todas estas celebraciones culminarán en la vigilia pascual, que ojalá que podamos acudir a una vigilia pascual. Bien, del gesto de Jesús que da vista al ciego, en realidad el tema fundamental no es ese, aun siendo importante. El tema fundamental es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? A los fariseos les interesa responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y responderán a esa pregunta cuando digan, Jesús es un pecador. Y Jesús, por tanto, merece la pena de muerte. Nosotros nos preguntamos también quién es Jesús y ojalá que descubramos algo mucho más profundo. ¿Quién es Jesús? Bien. Aparentemente el problema que se va a tratar aquí es que Jesús curó el sábado. Pero, como os digo, lo que realmente interesa a los judíos, a los fariseos, es saber quién es Jesús, dejarlo en feo ante el pueblo, que está siguiendo y está acercándose a Jesús. Bueno, pues dicho esto, nuestro hermano Dionisio va a proclamar la palabra de este Evangelio en su versión breve. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista y les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante signo? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar tú lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué tal este Evangelio? Ya descubriréis que estamos leyendo al evangelista Juan, que tiene unas características, ¿verdad? Y lo que pretende es que nos encontremos con Jesús. Por eso todo lo anterior tiene como finalidad que al final quedemos cara a cara ante Jesús y que ahí se produzca un acto de fe como el que tuvo este hombre del que habla este Evangelio. Esta es la finalidad. Por eso podríamos terminar este momento con una adoración a lo largo de la semana, que nos postremos ante el Señor y lo adoremos. De alguna manera, no hay una sola manera de adorar. En el Evangelio de la Samaritana decía Jesús que no se adora en el monte o en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y verdad. Bueno, vamos allá. Entonces ya nos ha leído Dionisio este Evangelio y lo primero que tenemos que recordar es que Jesús, el episodio anterior, ha experimentado la persecución en Jerusalén, ¿verdad? Lo persiguen y lo quieren eliminar y lo quieren matar. Y sin embargo, Jesús sigue siendo libre para ser él mismo y no se esconde porque tiene miedo de que lo maten, sino que sigue el camino con los ojos abiertos. Esto quiero destacar, esta libertad de Jesús. Si recordáis, cuando la samaritana venía Jesús de Jerusalén, donde le habían expulsado, y sin embargo pasa por el terreno de Samaria, que era un terreno hostil, porque Jesús quiere seguir siendo él mismo. Los acontecimientos, digamos, contrarios, la persecución, no le impide ni le limita para seguir siendo libre, y ahora vemos esta libertad porque ve al ciego. En realidad, bueno, no es fácil ver a los ciegos. Pensad que cuando una persona está pidiendo en la calle, al menos a mí me pasa, a veces para que no tengas que pasar sin darle nada, porque está con la mano tendida, a mí me ha pasado que me retiro, si puedo, un poco más, para que no me pille de cerca la mirada. Bueno, a mí me pasa esto. Entonces, digo esto porque algunos
Le habían visto muchas veces, pero le habían visto así de lejos. No sabían si era él o no era él. Bueno, esto un detalle. Pero la forma que tiene mirar de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús lo vio. Vio a un ciego de nacimiento. Y también los discípulos vieron al ciego. ¿Pero qué ven los discípulos? Le hacen una pregunta a Jesús que indica lo que habían visto, ¿verdad? Ven a un ciego y se preguntan, ¿pero quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Pues porque vinculaban la enfermedad al pecado. Entonces, ¿quién pecó? ¿Les interesa eso? Se ponen a discutir. ¿Quién pecó? Jesús ve a un ciego de nacimiento. Los otros ven un problema. ¿Quién pecó? Bueno, esto es también muy importante porque a veces nosotros en la vida discutimos de temas, pero más que los temas importan las personas. A veces discutimos de 3 o 4 cosas ahora aquí en España, porque hay otros que siguen esta lección en otros países. Pero aquí en España, pues tenemos 3 o 4 problemas, que si el Quito Berni, que si el Negreira, que si... Bueno, 3 o 4 cosas y todo el día, porque claro, pones la televisión, sobre todo algunas televisiones, y están todo el santo día, y dale que te pego con las cuentas. Entonces, eso hacemos muchas veces, discutimos de temas, pero Jesús va más allá, Y entonces, ¿qué hace Jesús? No se pone a discutir, sino que va directamente al ciego, se acerca a él. Las otras discusiones son, en el fondo, lentitud, y la lentitud en el esfuerzo es contraria al Espíritu Santo. Hay veces que nos entretenemos con los temas, hablamos de los vecinos, etc., pero Jesús va al grano, y el grano es uno que es ciego de nacimiento. Bueno, y entonces, ¿qué quiere? ¿Qué pretende Jesús? No pretende discutir, sino lo que pretende es aprovechar esta situación que se le pone delante para que se manifieste la gloria de Dios. Porque, como decía San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva, y este que está ciego pues está muerto y hay que revivirlo. Y Jesús quiere hacer esto para dar gloria a Dios. Bueno, esta ceguera del ciego es una ceguera importante, pero el Evangelio nos va a decir que es mucho peor la ceguera de los que creen que ven y no ven. Porque, como dice un texto del Evangelio, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero piensan que ven, o pensamos que vemos, y esta es la ceguera mayor, una ceguera que Jesús no puede curar, porque si no le damos permiso nosotros, no entra a curar esta ceguera. Bien, y Jesús mira al ciego, dice el Principito, un libro que habréis leído todos, que solo se ve bien con el corazón, y lo esencial es invisible a los ojos. Con los ojos vemos muchas cosas, pero no vemos lo esencial. Bueno, pues Jesús ve lo esencial, ve al ciego, y ve lo esencial en este hombre del que los demás ven o vemos las apariencias, ¿verdad? Que está pidiendo limosna, que está gritando. Bueno, ¿qué hace Jesús? 3 signos. Utiliza la saliva. Coge un poquito de su saliva. Esta era una manera de curar los ojos que había entonces. La saliva. Y la saliva la mezcla con la tierra. Y con ese barro le unta los ojos, ¿verdad? Quizás nos parezca raro, pero hay mucha gente que para cuidar la piel se embadurna en barro.
Y cuando estuvimos en Tierra Santa, en el Mar Muerto, pues aquello parecía, no sé, todos lavándonos o untando nuestro cuerpo con barro. Bueno, entonces esto hace Jesús: saliva, tierra y untar los ojos. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la creación del hombre en el Génesis? Fue también así, con barro, ¿verdad? Con barro, sopló. Y entonces aquí, en este Evangelio de Juan, se está hablando de que Jesús es el que realiza la nueva creación. La nueva creación con la saliva, con la tierra y con el barro. Precioso este gesto, aunque a nosotros nos produzca un poquito a veces de rechazo. Bueno, no lo sé. Bien, entonces unta con este recuerdo, como digo, del Génesis, para expresar la nueva creación, una nueva criatura, un hombre nuevo. Daos cuenta que en la Pascua lo que vamos a vivir es el bautismo y, por tanto, la mujer nueva y el hombre nuevo, creados a imagen y semejanza de Jesús. Bueno, vemos que el ciego obedece. Estos días hemos escuchado el relato de Eliseo y el leproso, el sirio Naamán, el leproso, ¿verdad? Y Eliseo le dice que se lave 7 veces en el Jordán. Y el otro no quiere porque dice: pero si en mi tierra hay ríos mucho más grandes que este riachuelo. Pero los criados, bueno, le dicen y al final se lava, al final obedece. Bueno, pues este ciego obedece también, escucha la palabra de Jesús y obedece. Y va a lavarse a una piscina que se llama Siloé. Siloé. ¿De dónde viene Siloé? Bueno, pues en el siglo VII a.C., Jerusalén es una ciudad construida sobre la montaña, de tal manera que la misma ciudad era una defensa para defenderse de los que venían a atacar Jerusalén. Pero las aguas están en los valles, y entonces en el siglo VII los asirios están atacando o van a atacar Jerusalén, y el pueblo, el rey, tiene miedo de que les corten el agua y no puedan subsistir, porque sin agua no se puede vivir. Y entonces el rey Ezequías manda construir un canal desde donde están las fuentes hasta el centro de Jerusalén, donde está la piscina de Siloé. Y empiezan los picapedreros en una orilla y los otros en otra, y van poco a poco, hasta que llega un momento en que se encuentran los picapedreros y queda hecha una obra que es una obra de ingeniería genial, que todavía se conserva en Jerusalén, aunque se descubrió no hace mucho tiempo, ¿verdad? En el siglo XIX se descubrió porque había estado olvidado. Este canal por donde viene el agua, bueno, pues ahí es donde Jesús envía, Siloé, el enviado, ahí envía Jesús a este ciego, va, se lava y recobra la vista. Bueno, pasamos adelante. Y los vecinos, lo que os decía de los vecinos, ¿verdad? Los fariseos empiezan a preguntar, y la gente también se pregunta, pero bueno, este que ha estado tanto tiempo pidiendo limosna, ciego, y ahora ve, ¿es el mismo o no es el mismo? Entonces unos dicen, sí, es el mismo, otros dicen, no, no es el mismo, pero se le parece. Bueno, esta discusión normal, ¿verdad?, que a veces tenemos en la vida, ¿no? Bueno, y el ciego, el que había sido ciego, dice, soy yo, con toda la fuerza, soy yo, dice. Bien,
Y queremos destacar esto. Este soy yo. Empieza aquí el proceso de curación. Porque cuando uno está roto, no sabe decir soy yo, no tiene palabra, se esconde y tiene miedo. Pero este va perdiendo el miedo y dice, soy yo. No digáis que me parezco al otro, o decir, soy yo. Este soy yo. Nos recuerda también cómo se define Dios en toda la Biblia, ¿verdad? Yo soy, es el nombre de Dios. Yo soy. Cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo, él dice, pero ¿quién le voy a decir que me envía? Y Dios le dice, diles que yo soy es el que te envía. Yo soy. Y en el Evangelio de Juan, varias veces aparece Jesús definiéndose como el yo soy. Yo soy. Y por tanto, el hombre y la mujer libres son aquellos que tienen capacidad para tener palabra propia, que no viven de rentas, que no imitan a otros, sino que saben decir con valentía, yo soy. Bueno, muy importante. Apenas es curado, empiezan los problemas para este hombre, como vamos a ver en el Evangelio. Empiezan los problemas. Sin embargo, él emprende decidido el camino del testimonio, y el camino de la libertad, y el camino de la dignidad. Y esto es muy grande, ¿verdad? Frente a seres humanos aborregados está la persona libre. No hace falta ser importantes. La persona libre que sabe decir, soy yo, que sabe decir palabras sencillas y gestos de verdad. Soy yo. Aquí empieza el testimonio. No es solo necesario ser iluminados, sino que hay que ser testigos de la luz. Con esta valentía, este ciego, que era ciego, ya empieza a dar testimonio. Bueno, y viene aquí un interrogatorio tremendo, que nos recuerda el interrogatorio de Jesús, ¿verdad? Lo llevan a Jesús de Anás a Caifás después. Bueno, un interrogatorio. En el fondo, lo que pretenden con este interrogatorio no es encontrarse con la verdad, sino lo que pretenden es encontrar una justificación que alivie su conciencia y que les permita condenar a Jesús. Lo que pretenden es esto. Y entonces estos fariseos empiezan a preguntar y van al que había sido ciego y le dirán, ¿quién te ha abierto los ojos? Dice, yo no sé, pero se llama Jesús. No le conoce a Jesús, pero ya se atreve a decir el nombre de Jesús. Jesús, uno que llaman Jesús. No lo conoce, pero dice eso. Bueno, pero ¿qué le van a acusar en concreto? Pues que Jesús ha hecho este milagro el sábado. Podía haber utilizado unos cuantos días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero va a Jesús y se le ocurre hacer el milagro el sábado. Bueno, el sábado, como sabéis, para los judíos es el día del descanso, porque recuerda en la creación, cuando Yahvé crea todo, el séptimo día descansó. Y ese es el Sabbat, el sábado. Entonces no se puede trabajar. Claro. Nosotros vivimos en una sociedad muy secularizada, pero aquí estamos con suficiente edad como para recordar qué pasaba con el domingo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que trabajabas y te podían llamar la atención. Y te llamaban la atención porque el domingo no se trabajaba. Y en tiempos de cosecha o de vendimia, pues había que pedir, había un permiso especial para poder trabajar los domingos. Bueno, entonces, es que ahora, en la situación actual, no entendemos ya este lenguaje, ¿verdad? Lo que es el Sabbat. Pero el Sabbat, el sábado, para los judíos es fundamental.
Bueno, entonces en el sábado, una de las cosas que no se podía hacer era amasar. ¿Y qué ha hecho Jesús? De alguna manera ha amasado la saliva, la tierra, y con eso que ha amasado, ha untado los ojos. Entonces, van a por él porque ha hecho esto el sábado. En otros pasajes de la Escritura del Evangelio, le plantearán a Jesús el mismo problema, ¿verdad? El sábado. Se salta el sábado, ¿verdad? Y dirá que el hombre no está hecho para el sábado, sino que el sábado está hecho para el hombre. De nuevo la libertad de Jesús. Y en algunos casos les arguirá diciendo, pero vamos a ver, si se os cae en un pozo el burro o el buey, ¿no lo sacáis aunque sea sábado? Pues ¿cómo yo no voy a liberar a uno el sábado? Bueno, entonces aquí tenemos este tema. Frente a estas mezquinas tradiciones que oprimen al ser humano, toda tradición que va contra el ser humano no es de Dios, porque Dios nos ha creado para ser libres. Bueno, por tanto, estas mezquinas tradiciones a las que los fariseos les han dado categoría de reglas obligatorias e importantes que nos impiden ver lo esencial. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, les preguntan los fariseos, pero vuelven de nuevo, ¿verdad? Vuelven de nuevo porque en medio, que no lo hemos leído, los fariseos van a preguntar a los padres. Vamos a ver, ¿este es hijo vuestro o no es hijo vuestro? Y los padres dicen, sí, es hijo nuestro. ¿Y qué es lo que le ha pasado y cómo ha logrado ver? Y los padres que tienen miedo de las represalias, pues dirán, mira, él es mayor, preguntárselo a él, ¿verdad? Nosotros no sabemos. De esta manera se lavan un poquito las manos, lógicamente, ¿verdad? Los padres del ciego evitan comprometerse. Bueno, y además porque hablar de Jesús, y hay una corriente que el que hable de Jesús será expulsado de la sinagoga. Y daos cuenta, como siempre decimos, que este Evangelio se escribió casi 100 años, en el año 100 de nuestra era. ¿Y qué pasaba entonces? Pues que los judíos estaban expulsando a los seguidores de Jesús de las sinagogas. Expulsar a uno de la sinagoga era muy grave, porque era expulsarlo de la comunidad. Y cuando uno no tiene comunidad, está aislado. Fijaos que hoy decimos, cuando uno no tiene familia, está aislado. Y si está aislado, en África, por ejemplo, verse expulsado de la comunidad es morir. De ahí que fuera tan grave la famosa excomunión que habréis oído, ¿verdad? Cuando se aparta alguien de la comunidad. Bueno, entonces los fariseos vuelven a la carga, vuelven a preguntar al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Y él contesta, antes había dicho, yo soy, y había dicho Jesús, un tal Jesús, ¿verdad? Me ha curado. Pero ahora dice, pues yo sabéis lo que digo, que es un profeta. Y ellos empiezan a argumentar, imposible que sea profeta, porque si fuera profeta, no habría actuado el sábado. Y él dice, pues yo veo que es un profeta y que ha hablado en nombre de Dios. Y entonces se enfurecen, ¿verdad? Y le dicen de nuevo el tema, ¿verdad? Ciego, empecatado. Empecatado naciste tú y nos vas a dar lecciones a nosotros, que somos los teólogos del momento. Pero él no se achanta, porque ha adquirido esta libertad. Dice, pues yo digo que es un profeta. Y además, por ironía, les dice a los fariseos, oye, a lo mejor queréis haceros vosotros discípulos también de esto, que es
eso ataca con metralla, ¿verdad? ¿Queréis vosotros convertiros en discípulos de Jesús? Bueno, y ellos le dicen, tú serás discípulo de ese hombre. ¿Os acordáis que una vez eligieron como obispo de Bilbao al Monseñor Blázquez? Sí. ¿Y sabéis lo que dijeron allí, verdad? Un tal Blázquez. ¿Qué va a hacer aquí un tal Blázquez? Dijo un personaje que ya ha fallecido y que entonces tenía mucha importancia en la política vasca. Bueno, pues aquí lo mismo dice. Ese hombre, tú eres discípulo de ese hombre. ¿Y qué hacen? Que lo expulsan de la sinagoga. Bueno, vamos adelante. Oye Jesús que lo han expulsado y no abandona a este que han expulsado, sino que se hace el encontradizo de este expulsado. Este detalle también es muy bonito. Jesús no abandona. Fijaos que ha hecho un milagro, pero en Juan se narra no solo el milagro, sino las consecuencias que ha traído el milagro. Y entonces Jesús va al encuentro de este y le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dice, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. ¿Os suena esta respuesta con lo que le dijo Jesús a la samaritana? El que habla contigo, ese es. Y la samaritana pues se llenó de alegría. Entonces, y él ante esto, el que habla contigo es el que había sido ciego, dice, creo, Señor, y se postró ante él. Bueno, esto, como veis, es la cumbre del relato. Todo lo demás nos interesa en tanto en cuanto llega a esta profesión de fe. Creo, Señor. El sanado afirma que cree en Jesús y se entrega a él. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace postrándose y adorando. La palabra hebrea, adorar, es lo mismo que postrarse. Por eso habréis visto tantas veces como muchos, todavía hoy, por ejemplo, muchos musulmanes, para adorar se postran. Nosotros hemos perdido ese gesto, aunque, bueno, pues hay gente que lo hace. Por ejemplo, en la revista que hemos terminado hoy, revista Orar, habíamos puesto, al final lo hemos quitado, una foto de una comunidad de carmelitas donde varias de ellas, las que pueden, están postradas adorando al Señor. Pero bueno, nos interesa que postrarse tiene mucho que ver con adorar. Bien, por ejemplo, también postrarse significa acogida. Cuando Abraham se encuentra con los 3 ángeles que vienen y se aparecen a él en la encina de Mambré, Abraham lo que hace es que se postra en señal de respeto y en señal de bienvenida. Y cuando José, el que fue vendido y después se convirtió en el personaje tan importante de las finanzas en el reino de Egipto, cuando vienen los hermanos, el rey les invita a postrarse ante José en señal de respeto y en señal de acogida. Bueno, por tanto, la postración. La meta de este relato es, por tanto, la postración. De decir uno que se llama Jesús me ha curado, a decir después soy yo, a después decir es un profeta y a después postrarse y adorar. Ha habido todo un proceso catequético
que estamos en catequesis de la Cuaresma, un proceso que termina con la confesión de fe y con la adoración. Bueno, por tanto, el problema no es tanto, como os he dicho antes, que un ciego ve. El problema es quién lo ha curado. El problema para los fariseos es este Jesús, que es el que lo ha curado. En realidad no les importa lo demás, pero lo utilizan para finalizar matando, crucificando a Jesús. Y un detalle más, este que era ciego, este joven, vamos a pensar que era un joven, pues lleno de gozo se va a convertir en un seguidor de Jesús. Porque la fe se le ha convertido en seguimiento. Y no solo se ha encontrado con la luz, sino que ha testimoniado la luz que ha encontrado. Por eso es testigo de la luz. No ha escondido la luz debajo de la mesa, como dice otro pasaje, sino que ha colocado la luz encima. ¿De qué? ¿Cuál es su testimonio? Que he visto al que me ha curado y que me ha hecho ver por dentro la salvación y al Salvador. Bueno, pues no sé, esto es para que quizás nos sintamos ayudados a lo largo de esta semana en este proceso catequético que terminará también cuando nosotros nos postremos ante Jesús y recogiendo las palabras de fe del que había sido ciego, le digamos, creo, Señor. Todo esto en esta semana en la que tenemos el domingo, la gran fiesta, aunque no se celebre, pero la gran fiesta de San José, ¿verdad? Entonces, San José también es el hombre creyente que se fía de la palabra. Algunas preguntas como respuesta a la palabra. La primera, ¿cómo te ve Jesús? ¿Cómo te ve? Porque Jesús es el que ve al ciego. ¿Y cómo te ve a ti o a mí? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo te ve Jesús? ¿Cómo lo ves tú a Él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo relacionamos este relato con nuestra vida bautismal? ¿Tiene algo que ver con nuestro bautismo? ¿Cuál es nuestro proceso de fe? ¿En qué paso estamos? ¿Sabemos de Jesús? ¿Hemos descubierto que es un profeta? ¿Hemos llegado a la confesión de fe comunitaria? ¿Qué pasos he dado? ¿En qué punto me encuentro? Y después descubro o descubres o descubrimos el actuar salvífico de Dios en mi vida, en tu vida. Descubrimos esta actuación salvadora de Jesús en nuestra vida. Bueno, y para orar la palabra, pues leemos un texto de Santa Teresa. En las exclamaciones de Santa Teresa, que son unas oraciones muy bellas que Santa Teresa escribió, bueno, primero las oró, y son unas exclamaciones que son extraordinarias y que si tenéis ocasión podéis pasearos por estas exclamaciones. En la exclamación séptima dice esto Santa Teresa. Se ve que había hecho muy conscientemente el camino cuaresmal. Y si el otro día leímos que ella era devotísima de la samaritana, hoy decimos también que ella había orado y leído e interiorizado este evangelio del ciego de nacimiento. Dice ella, dadnos, Señor, luz. Bueno, si queréis lo hacemos todos, ¿verdad? Lo leemos todos, si es que podéis ver la letra pequeña. Dadnos, Señor, luz. Mirad que es más menester que al ciego que lo era de nacimiento.
que éste deseaba ver la luz y no podía. Ahora, Señor, no se quiere ver. ¡Oh, qué mal tan incurable! Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder. Aquí vuestra misericordia. ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío! Que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad. ¿Qué os ha parecido esta oración de Teresa? Genial. Esta es la oración de una mujer que se metió en la piel del ciego y le brotan estas palabras suyas, ya no del ciego, sino suyas, unas palabras de fe. Se atreve a pedir que el Señor abra a quien no llama, etc. A quien no quiere ver, dice, ahora, Señor, no se quiere ver. Oh, qué mal tan incurable. Bueno, os recuerdo entonces que con esto terminamos y el próximo martes encuentro con el obispo, creo que a las 7, en San Cosme, creo que a las 7, me parece. El miércoles, en el salón de arriba, el primer piso, Lectio Divina. Y ya está, y terminamos la lección. Y después, ahí anunciaremos que la semana anterior a la Pascua tenemos una semana, ¿cómo se llama ahora? Celebraciones orantes en la Cuaresma. Celebraciones orantes en la Cuaresma, donde con la energía de toda la Cuaresma podremos venir día tras día, martes, miércoles, jueves, viernes, celebración comunitaria de la penitencia y ya está. Pues gracias a todos de corazón y buenas noches. Y mañana, 6 de la tarde, una charla imprescindible sobre la mujer, a cargo de María José. Bueno, feliz.